Joselito tiene un canal que se llama Ahí viene Joselito, donde tenéis que estar obligados ya. O sea, ya tenéis que estar suscritos al canal de José, esto es así. Y como digo, todos los jueves viene, abre una sección que tenemos que se llama Entre paréntesis y nos cuenta algo que a mí por lo menos me viene genial porque me da un contexto invaluable y también creo que a todos nos viene bien. Y hoy, a petición popular, bien, porque la semana pasada fue que se nos ocurrió por ahí, salió el nombre del Chengue, todo, y a raíz del Chengue surgió la idea de Fabián O'Neill para esta semana. Yo había escuchado hablar de Fabián O'Neill. No sé muy bien cuándo ni por qué, ¿verdad? Sabía que es una historia con un final un poquito complicado, pero una historia que en definitiva, a pesar de que tenga un final complicado, merece la pena compartirla, ¿no? ¿Y quién mejor que Joselito para compartirla con todos nosotros? Entonces, lo que yo os voy a pedir, antes de nada, es que nos dejéis ese me gusta. Bien, nos dejéis ese me gusta que es muy importante. Bien, yo tengo por aquí el chat y voy monitorizando para ver qué es lo que nos va contando la gente. Y nada, José, agradecerte que estés aquí y todo tuyo. Obvio. Bueno, un placer, Josema. La verdad que era como quizás una continuación natural después Ujú. de contar la historia del Chengue la semana pasada. La gente naturalmente lo asoció con Fabián O'Neill. Eran muy amigos con Fabián O'Neill, Sí, compartiendo quizás valores de la vieja escuela, y vuelvo a hacer referencia a esta cuenta de Twitter, a la celeste de antes, ¿no? De los jugadores guapos, de los jugadores que trancaban con la cabeza, a pesar de ser un jugador exquisito, Fabián, sí, un talentoso, no, no en vano su apodo era el mago Fabián O'Neill. sí. Bueno, sí, otra vía de película. Antes alguien creo que en el chat dijo si la del Cheng era una serie de Netflix, la película de O'Neill sería, bueno, un drama para ganar un Oscar. Y realmente sí, Josema, porque fíjate cómo aparte la historia de Fabián O'Neill, bueno, jugador y persona, tiene todos los condimentos de la típica tragedia del héroe, ¿no? O sea, es Sí, así escrito, o sea, es una obra shakespeariana, ¿no? Ascenso, éxito, caída, traición, tiene todos los condimentos. Y ya antes de empezar te voy diciendo que, o sea, que hay involucrados, hay fútbol y magia, hay detenciones, hay sí. actuación de la policía, hay peleas con compañeros, hay historias de robos dentro de la concentración de Uruguay en el Mundial de Corea y Japón que terminan con Fabián O'Neill como detective improvisado en representación del plantel. Bueno, en su vida familiar hay, como te digo, están los clásicos condimentos, ¿no? Sí, sí. De una vida memorable y trágica al mismo tiempo, ¿no? O sea, una infancia complicada, alejado de sus padres, un rencor que nunca terminó de sanar con respecto a su madre. Ujú. Hay adicciones, hay muchas mujeres en su vida, 3 hijos distintos de 3 mujeres diferentes, hay momentos de gloria que prometían o auguraban un final feliz para esta historia que termina siendo muy triste, como su pasaje a la Juventus, donde llega en el 2000 con Carleto Ancelotti en el banco Sí. como el gran sucesor de Zidane. O sea, imagínate las expectativas que habían sobre Fabián. Pero bueno, termina teñida por la tragedia su vida, y después te voy a explicar por qué. Sabés que ayer anoche pensaba, claro, O'Neill fue el Maradona del Cagliari, ¿no? Con mucha Ujú. menos repercusión, con resultados equivalentes bueno, al talento y a la capacidad de futbolística y a la repercusión de cada uno, pero a su manera llegó a una ciudad pequeña, ¿no? Ni del Sí. centro ni del norte del país, se hizo dueño del equipo. ¿Sabes? Esa cosa de ser el niño mimado del presidente, que tráeme tal jugador, que tráeme otro, que le perdona los excesos. En otras épocas también, ¿no? Donde por ahí este tipo de jugadores afines naturalmente a los excesos, bueno, se mandaban cagadas, perdón por el francés, que podían ser camufladas y simuladas de otra manera, una época en la que no había redes sociales, ¿no? Y que, bueno, la mugre se podía barrer más fácilmente abajo la alfombra. Otras épocas en las que Fabián, bueno, en su momento
y según lo cuentan en el libro, hasta la última gota llegó a ser muy feliz. Y quiero hablar de este libro, antes de empezar, quiero agradecerle especialmente a Fede Castillo, Bepi, un gran colega uruguayo, ahora, bueno, conductor radial, que junto con Horacio Baroli escribe en el 2013 un libro memorable que se llama Hasta la última gota, bueno, que es una biografía sobre la vida de Fabián O'Neill, con Fabián O'Neill como protagonista del libro, pero también como colaborador, es decir, Fabián estaba vivo, Fabián los recibe durante un año, me contaba el otro día Fede, fueron prácticamente que, bueno, fin de semana por medio a Paso de los Toros, lo conocieron bien a Fabián, o sea, y conocerlo bien a Fabián es pasarse varias horas en la cantina del Club Defensor de Paso de los Toros y después seguir la gira en la rural, en la sede de la Asociación Rural Local, siempre con copas, siempre con cordero, con asado. Bueno, para entrar al mundo de Fabián, ¿sabes? O sea, es difícil llegar y pedir un vaso de agua mineral o que te traiga una ensalada porque, claro, como que no hay mucha afinidad, ¿no? Natural. Y bueno, si querés que suelte la lengua, el hombre la suelta, no tiene problemas para hablar porque siempre fue personaje, pero sí, tenés que acompañarlo con el trago porque si no se va a ofender, incluso lo va a tomar, bueno, como una señal de mal huésped, si en su casa, bueno, no lo acompañás con las copas. Esto hicieron Fede Castillo y Horacio Baroli por mucho tiempo, y bueno, cuando empecé a releer el libro para, en realidad, bueno, ponerme a tono y refrescar muchas anécdotas, después de varias páginas recordé que ya lo había leído, me lo había devorado en 2 días, es un libro que se lee rápido, 160 o 270 páginas, bueno, que lo pueden encontrar en librerías en Uruguay, online, así que gracias Fede, también para él, dedicado este capítulo, y bueno, muchas de las cosas que cuento acá, de vuelta, fueron tomadas directamente de este libro, al que recurrieron al propio Fabián O'Neill para que cuente, ¿no?, con su propio testimonio cómo fueron las cosas, así que es la fuente más directa que se podía tener, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que Fabián lamentablemente ya no está desde el 25 de diciembre de 2022 y su figura se agiganta todavía más, la leyenda cobra ribetes, bueno, más legendarios, más épicos, dado que, bueno, lamentablemente se fue de este mundo antes de cumplir los 50 años, en un final trágico, pero lamentablemente esperable, ¿no? Fue la crónica de una muerte anunciada, así que, bueno, antes de llegar a sus épocas de alcoholismo crónico, de internaciones por enfermedades renales crónicas y tal, producidas por el alcohol, vamos a hacer un poco, a tratar de hacer un poco de forma cronológica un raconto de su carrera. Perdonen amigos, y perdón Josema si a veces puedo saltar para atrás o para adelante, porque hay Dale con muchas todo. historias, hay un par de paréntesis en entre paréntesis que o sea, no es que me involucran, pero de los que fui partícipe indirectamente a raíz de un invitado que llevé a un programa, bueno, cuando era productor de televisión en Canal 4 en Uruguay, así que los tengo muy frescos y bueno, me tocan y también me atraviesan a nivel profesional y a nivel personal, porque bueno, fue un gran escándalo en el que está relacionado Diego Forlán, que motivó la defensa de Fabián O'Neill, el que me involucra. Bueno, Fabián nace en Paso de los Toros, en el centro de Uruguay, en el departamento de Tacuarembó, el 14 de octubre de 1974. Ya ahí empieza, bueno, lo que te digo esto de la historia trágica del héroe para Fabián, porque bueno, hay un abandono familiar. Si lo contás desde la perspectiva de él, si lo contás desde la perspectiva de los padres, hay una búsqueda de un futuro mejor, ya que cuando lo tienen, es el primero de 4 hermanos, no pueden sustentarlo. La madre de Fabián venía de una familia acomodada, estancieros de Paso de los Toros, la típica historia de Romeo y Julieta, su papá, bueno, era un laburante, era una persona pobre, de una familia humilde, se juntan de muy jóvenes, la familia de ella está en contra de la relación, ya sabes, el típico cuento Sí, de hadas. sí. Bueno, la familia de Fabián, sus padres, cuando nacen literalmente, según, bueno, se cuenta en el libro, estaban viviendo literalmente abajo de un árbol, en una situación económica muy complicada, por lo que deciden darlo en adopción con su abuela, con la madre de su madre, que bueno, tiene una casa bastante grande en Paso de los Toros. Bueno, de hecho, los padres de Fabián, a pesar de que él guardó un rencor toda su vida, en particular con su mamá,
y de vuelta no soy psicoanalista, pero esto es como del semestre 1 de psicología, ¿no? De buscar el origen del alcoholismo y las carencias de Fabián. Bueno, si sentís que tu mamá te abandonó, ¿no? Y te dejó huérfano, evidentemente es una huella, una marca muy fuerte que te va a perseguir por toda la vida. Y si bien los padres de Fabián mantenían contacto con él, lo visitaban. Si escuchamos sonidos de bóvidos, les pido disculpas y aclaro, como dije la otra vez, que estoy en una zona semirural aquí en Puerto Escondido, en el departamento, en el estado de Oaxaca, en México. Literalmente atrás de mi casa hay un bosque en el que hay ciervos, no, es en serio, vacas, burros, y yo creo que vi cebús también, pero todavía no tengo, o sea, la información como para confirmar que es un cebú, así que bueno, estoy interiorizándome. Caballos, a veces siento pasos, pienso que hay alguien en casa y no, son estos animales que están acá atrás, así que bueno, ya les aviso que pueden escuchar algunos sonidos íntimamente ligados al mundo rural, pero bueno, armamos este estudio acá afuera porque hay más luz, está más lindo y me siento más cómodo, así que hago la aclaración porque la vez pasada alguien puso hay sonidos, se escuchan gallos, no sé qué, sí, es correcto, es correcto. Bueno, acá estamos en la nueva vida fuera de las ciudades. Sí. Bueno, total que Fabián es criado por su abuela Mercedes Mecha, que es el amor de su vida, es la persona a la que Fabián más respeta, más quiere, y por la que luego haría algunas locuras viviendo en Italia. Y bueno, haciendo un poco fast forward en su historia, claramente ya desde chico empieza a llamar la atención por ser un niño travieso y bandido. Él mismo cuenta que su primer trabajo, por lo menos informal, creo que lo tiene a los 9, 10 años, cuando se hace un poco peón mandadero de chicas de un prostíbulo. Imagínate ya como Fabián se involucra naturalmente en el mundo de la noche, de la juerga, de los excesos, de acostarse tarde. Él dice que, bueno, él tenía mucha labia y era pícaro y era bandido, y también, bueno, su aspecto lo ayudaba, un chico alto, apuesto, ojos claros, el pelo claro, descendiente de irlandeses. Bueno, él dice que su desfachatez y su calle lo hacen terminar ahí haciendo los mandados, yéndole a comprar cigarrillos o billete de lotería o lo que sea a las trabajadoras sexuales de este prostíbulo en Paso de los Toros. Y claramente, bueno, da señales de ser un niño precoz para muchas cosas, por esto que te digo también bueno, al final su abuela, según cuenta él, más lo malcriaba, ¿no? Que lo criaba, claro, también con la culpa de que su madre lo haya abandonado, si bien era muy, muy celosa de lo que hacía y siempre estaba pendiente, bueno, o sea, siempre también le facilitaba o le permitía hacer todo lo que Fabián quería, porque bueno, estaba esta culpa, ¿no? De la ausencia maternal, y la típica, la abuela malcriadora, podés salir, pero volver a acostarte, y no sé qué, no sé qué. Y bueno, Fabián empieza a ser una figurita conocida en los bares, en los pubs bueno, los pubs no, digamos en los bares y en los pools de veteranos de Paso de los Toros, donde era siempre el más chico y donde de chico ya quería colarse en los partidos de truco y de conga, y ya pedía que le sirvan su vaso de grapa, literal, con 10, 11 años, y ya fumaba cigarrillos y no sé qué. Bueno, pero a todo esto también destacaba, además de ser el niño audaz y atrevido, como un gran jugador de fútbol que también se desempeña de manera precoz y se mezcla con adultos de una manera que no lo hacían los chicos de su clase, al nivel que el tipo ya a los 11, 12 años ya empezaba a involucrarse en los partidos de la primera división, no solo de su club Defensor de Paso de los Toros, sino que también en la selección de Paso de los Toros. Bueno, ya a los 13 años jugaba en primera, y ya empiezan las anécdotas que luego se repetirían en su vida de profesional, de técnicos o compañeros yendo a buscarlo, a golpearle la puerta de su casa literalmente a las 9, a las 10 de la mañana, o a las 12 del mediodía, o a las 2 de la tarde, en plan, Fabián, levántate, date una ducha fría, tomate una Coca-Cola con 2 aspirinas, literal, esa era la fórmula de la recuperación, por lo menos en Paso de los Toros, y venite porque si no jugás, no ganamos. O sea, era un chaval, como dirán ustedes, que era crack, Josema, crack, que llamaba la atención de todos, que ya se conocía en otros departamentos, y bueno, así empieza a llamar la atención y a hacerse notar, y así llega a los oídos de un dirigente de Nacional a comienzos de los 90, que hay un niño o hay un adolescente en Paso de los Toros, que es una cosa de locos, descomunal, y le consiguen una prueba en Nacional de Montevideo. Bueno,
Llega a la prueba de Nacional, que se la toma Héctor el Chino Salvá, que después sería una figura importante en su vida, sería también quien lo hace debutar profesionalmente en primera división, o mejor dicho, quien lo hace no debutar, pero consolidarse cuando agarra un interinato en el año 93. Bueno, el chico llama la atención, en la primera práctica ya tipo cuentan que le vienen 2 pelotas largas, como la mata de pecho, mete 2 cambios de frente, mete 2 tiros al arco, que wow, o sea, de hecho Salvá lo saca y un dirigente le dice, no, pará que recién entró, le dice, no, maestro, no entendiste. Ya vi todo lo que tenía que ver, 5 minutos, cómo se mueve, cómo la mata de pecho, talento natural, innato, un chico que no había hecho escuelita de baby fútbol, vas entendiendo, que no había hecho formativas en ningún club, nada, un autodidacta de la pelota, un enamorado de la pelota, que bueno, llamaba la atención y destacaba a todas luces. Nacional lo ficha, llega a la pensión de Nacional en el viejo Parque Central, donde comparte pensión con, por ejemplo, Nelson Abeijón, el Abeja, que sería siendo uno de sus amigos de verdad de toda la vida, con Carlos Nicola, bueno, que fue protagonista indirecto de este podcast el año pasado, el portero, Rodrigo La Momia Lemos, un enganche que, bueno, tuvo una buena trayectoria en Sudamérica y en México, formado en Nacional. Estaba también el ñato Martín Parodi, otro número 10 petizo. Bueno, esos eran más o menos los jugadores más conocidos de esa camada. En los que Fabián, sí, claramente ya, bueno, se hace como un líder natural y también se establece, se autoproclama de forma orgánica como el líder de la joda, porque Fabián, te digo, es el chico travieso, que no conoce de límites. Claro, llega la pensión de Nacional, que bueno, no había mucho para hacer, imagínate, principio de los 90, no hay internet, no hay televisión por cable, no hay teléfonos celulares, bueno, jugaban al pool y creo que había un ping-pong, se aburrían bastante, ahí vivían todos los chicos del interior, Abeijón era de Montevideo, pero bueno, a veces pasaba a compartir tardes con ellos, y bueno, al bueno de Fabián, con su ingenio que lo acompañó toda la vida, se le ocurren maneras de empezar a filtrar y contrabandear bebidas espirituosas, salamines y quesos a través de un muro bajo que era lindero de un almacén. Bueno, Fabián inventa un sistema de poleas hecho con sábanas y no sé qué, todo muy improvisado para que les manden alcohol de este almacén. Te recuerdo que eran chicos de 14, 15 años y bueno, ya Fabián ahí era el que lideraba todas las actividades prohibidas extracurriculares impuestas por el club, pero en la cancha la rompía, todavía era un chaval, el cuerpo le respondía, sin embargo, ya empezaba a mostrar este patrón que lo acompañaría siempre de querer volver a sus raíces, ¿bien? El tipo era feliz en Paso de los Toros y quería estar en Paso de los Toros y quería estar o con su abuela o en su estancia que compraría luego haciendo asados con amigos o en la cantina del Club Defensor o en otro bar, pero quería estar así, en su vida de campo o en su vida de pueblo chico, en Paso de los Toros, y bueno, es un sentimiento que terminaría afectando claramente en su carrera, incidiendo en su vuelta temprana a Uruguay, y sin dudas a nivel deportivo y profesional jugándole en contra. Entonces, por ejemplo, O'Neill tenía cositas para, bueno, escaparse de Nacional y priorizar su vida personal por sobre su carrera. Por ejemplo, fingir lesiones para decir no puedo jugar, me vuelvo y a Paso de los Toros. Después hay una que es hermosa. Después, cuando ya no le querían lo de las lesiones, se hace expulsar en algunos partidos. Pero no solo se hace expulsar, Josema, se hace expulsar a los 10 minutos del partido porque él había sacado la cuenta y suponete que el último bus a Paso de los Toros salía de Montevideo a las 3 de la tarde y el partido nacional empezaba a la 1. Si lo jugaba completo no llegaba. Entonces él hacía todas las cuentas y decía, bueno, me tienen que echar hasta máximo los 20 minutos del primer tiempo. Iba, le metía una patada a alguien, una piña, lo echaban, no protestaba mucho Fabián, se iba a duchar, agarraba el bolsito y se volvía a Paso de los Toros. Esto provoca que los dirigentes se enojen con él, que le quiten la confianza. No tengo ahora los detalles exactos tan claros de cuántas veces lo echan del club, pero fueron por lo menos un par y motivan que el propio Chino Salvá, este técnico descubridor, este padrino en el fútbol, lo vaya a buscar en persona a Paso de los Toros, en plan, macho, no podés dejarlo ahora, te necesitamos en el equipo, tenés que dedicarte a esto, sos bueno de verdad. Bueno, lo terminan convenciendo de volver a Nacional. Después le alquilan, ya cuando está por debutar en primera división, un apartamento cerca de la sede para que, bueno, puedan tenerlo también controlado y a raya y que el tipo realmente se crea que puede vivir de esto y que puede ser un crack.
y debuta finalmente en Primera División con todas las expectativas de los dirigentes de Nacional, con todos los miedos también de que se mande alguna macana, en un partido de Copa Libertadores en Paraguay contra Cerro Porteño. No encontré el video, pero dice la crónica que por una jugada suya, creo que entra solo 15 o 20 minutos, arma un jugadón que deriva en el empate de Nacional, en un gol en contra. Bueno, es un chico que ya llama la atención de todos. Y pocos partidos después viene una de las primeras tragedias que marcarían su carrera en un partido contra el San Pablo, a estadio lleno en Montevideo, por la misma Copa Libertadores, fase de grupos. Su papá va a verlo, el chaval ahora sí que, bueno, se lo toma en serio y entiende que van a estar, bueno, todos los ojos del mundo, por lo menos del mundo futbolístico, puestos en él, y va a pelear una pelota con el arquero, que era Seti, el San Pablo de Tele Santana del año 92, que termina ganando los Libertadores, y se rompen los ligamentos cruzados. Tenía pocos partidos en primera, y esa es su primera gran decepción, pero ya era una promesa a nivel que, bueno, hay crónicas de la época relatando sus horas en el hospital esperando la operación al día siguiente. Lo operan y lo van a visitar el Toto da Silveira. Habrás escuchado hablar del Toto da Silveira, que bueno, fue el periodista deportivo más influyente de Uruguay por décadas, que era muy amigo de Carlos Salvador Vilardo. Lo lleva a Vilardo. Vilardo había escuchado hablar de este O'Neill, lo había visto y dice, lo quiero conocer. Bueno, lo van a visitar, le van a dar ánimos, no sé qué. Y bueno, O'Neill se recupera, ya con otra expectativa por parte del club, con otros cuidados, ya rodeado como bueno, la gran promesa que era para Nacional, y vuelve a jugar al fútbol. Y avanzamos en el tiempo para pasar un poco de la selección o del Club Nacional de Fútbol a la selección de Uruguaya Sub-20. Esta historia es muy buena, nos vamos a marzo del 93. Fabián O'Neill obviamente ya había llamado la atención de todas las personas del mundillo del fútbol y de los aficionados, incluido Ángel Bebe Castelnoble, técnico de la Sub-20, que va a jugar el Mundial Sub-20 en marzo del 93 en Australia. Las grandes figuras, lejos, los grandes referentes eran Fabián O'Neill, que en esa época jugaba de delantero o segunda punta. Vamos a ver cómo termina su carrera tirado atrás, jugando prácticamente de número 5, y Fernando Petete Correa, que no te lo tengo que presentar, una leyenda en el fútbol español. Bueno, eran los grandes cracks. Uruguay va a ese Mundial de Australia, tiene una muy buena participación en primera fase. Ya Fabián, esto es algo, a mí me parece muy simpático y cariñoso la forma en que él también traducía su desfachatez en su relación con los entrenadores, ¿no? Es un tipo que siempre fue un rebelde, pero un rebelde natural. Un tipo que no le gustaban las reglas y no le gustaban las organizaciones. Sí le gustaba el contacto humano. ¿Ves la diferencia? Por eso siempre le costó encajar, sobre todo en los planteles más profesionales, como le pasaría en Juventus y a veces en la selección de Uruguay. Él siempre tiene trato directo con los entrenadores, los trata de usted, no les tiene respeto. A Bebe Castelnoble le dice, hermano, mirá que si hago 2 goles antes de un partido con Portugal, el segundo partido, me tengo que tomar una botella de vino, pues no aguanto más. Ya conocían su afición por la bebida, ya lo cuidaban. Y Castelnoble le dice, si hace 2 goles, comprate un bar entero, o sea, me importa un bledo, hace lo que quieras. Bueno, llega el partido con Paraguay, hace un gol, Portugal hace un gol, y sobre la hora cuenta Rodrigo, sí, creo que era el propio Rodrigo Lemos, que también estaba en ese plantel, del equipo sub-20, que va a patear un tiro libre, lo patea, rebota en la barrera, que se adelanta, entonces el juez hace patearlo de vuelta, y cuando lo va a patear, O'Neill se lo garronea, no estaba planificado, patea el tiro libre, la cuelga del ángulo, hace el 2-1, y bueno, después recibe el permiso, la licencia del cuerpo técnico, bueno, para salir, emborracharse y divertirse. Después Uruguay llega a los cuartos de final contra el local Australia. Este partido me lo acuerdo bien, Josema, yo lo miraba por la tele, yo tenía 10 años. Había muchos uruguayos en las tribunas. Acordate que Australia fue y es uno de los grandes destinos de migración de los uruguayos. Sí. Hay una gran colonia. Este mundial era en Brisbane. Había muchísimos uruguayos en las tribunas que prácticamente hacían que Uruguay fuera el local, jugando incluso contra el local Australia. Bueno, había mucha expectativa. Parece que no, lo recuerdo, pero no lo tengo tan fresco, pero bueno, todas las crónicas hablan de una matanza de los jugadores australianos contra los jugadores de Uruguay. Acordate, un equipo muy rústico, de raíces inglesas, con poco talento, se dedicaban a pegar patadas, a hacer marca férrea, se turnaron para
para masacrar literalmente a Fabián O'Neill en ese tipo de persecuciones que se hacían como se le hacía Maradona en los 80, como bueno, pasó también a principios de los 90, ¿sabes? Épocas sin VAR, épocas en las que no había instrucciones tan claras para los jueces sobre cómo reprimir, ¿no? El uso de las faltas colectivas y sistemáticas como tácticas que se usaba en esa época, ¿no? Vamos a turnarlos y vamos a cagar a patadas a O'Neill hasta que se canse, hasta que se frustre o hasta que literalmente no pueda jugar más. Bueno, eso hicieron ante la permisividad de un juez francés, los jugadores uruguayos estaban muy embroncados, muy frustrados, el partido termina en empate, van a la largue, y acá hay una anécdota hermosa, porque es la primera vez que se instalaba el gol de oro, que tampoco está vigente ahora, estuvo algunos años vigente, bueno, es muy discutible si estar a favor o en contra del gol de oro, pero en ese mundial fue la primera vez que se implementa a nivel de una competición oficial. Van al gol de oro, Australia marca el 2-1, y ahí O'Neill cuenta una anécdota hermosa, el canario Nelson Oliveira, también referente de Peñarol, jugador del Quinqueño, un zaguero rústico de los típicos zagueros de Uruguay de antes, ve que los jugadores de Uruguay quedan desplomados y saca la pelota de la red. No, muchachos, vamos arriba, vamos que esto no terminó, vamos a meterle, vamos no sé qué. Y como que O'Neill lo mira y le dice, no, amigo, o sea, ya está, gol de oro, 2-1, estamos eliminados. Y ahí recién Olveira cae en la cuenta de que sus jugadores no es que estaban desanimados, que estaban tumbados, porque realmente el partido se había terminado, literalmente, no conceptualmente. Y bueno, después O'Neill cuenta y dice, ¿qué le vas a pedir al canario Olveira si no sabía si ojo va con O o con H? Bueno, las formas muy, muy graciosas que tenía O'Neill, pero de referirse a sus compañeros, pero con cariño. Así que ahí Uruguay queda eliminado del Mundial de Australia, pero ya O'Neill hace una presentación para el mundo, ya los grandes clubes de Europa empiezan a poner sus ojos sobre él, y bueno, empieza como de alguna manera a gestarse su transferencia al exterior. Después va citado Fabián O'Neill a la Copa América de Ecuador del 93. Es la única Copa América que juega Fabián O'Neill en los 90, que fue su época dorada. Esto para decirte que no tuvo una gran participación en la selección. O'Neill no es un jugador de selección, no es un jugador que la gente asocie a partidos memorables, a grandes hazañas. Jugó 19 partidos nada más en la selección, hizo un gol y solo va a la Copa América de Ecuador del 93, donde solo juega 20 minutos en un seleccionado lleno de jugadores locales. En esa época Luis Alberto Cubilla estaba totalmente enemistado con los jugadores que jugaban en Italia, todos representados por Casal, a los que llama los repatriados y a los que acusa, bueno, de venir y cuidarse las piernas, de estar pensando más en su club que en la selección, de no dejarlo todo, de venir con demasiados como requisitos y con su teléfono celular gigante en esa época que era grandote, y de venir con aires de divos que a él no le gustaban, se enemista, no lo cita, y bueno, hay una selección local con el Vasco Tolaza, con Canapkis, con Evermoa, muchos jugadores del medio, y algunos que juegan en México, en Argentina, que incluyen a Fabián O'Neill, que tampoco tiene una gran participación, juega 20 minutos. Bueno, Uruguay queda eliminado prematuramente en esa Copa América, y es su primera y última Copa América con Uruguay. Después te quiero contar, antes del pasaje al Cagliari, hay muchas historias de dos grandes anécdotas de Fabián O'Neill que se suceden, si no estoy equivocado, en el año 1994. La primera es, bueno, cuando va a jugar su primer partido oficial totalmente borracho. Es un partido contra Central Español por el campeonato uruguayo. Fabián cumplía el 14 de octubre, caía un sábado. Aparentemente, bueno, prendieron la parrilla. Aparte, imagínate, el tipo vivía arriba de un bar, enfrente al cilindro municipal, que ahora se llama Antel Arena, el estadio de básquetbol de Uruguay. Así que imagínate, bueno, qué mala elección para el pobre Fabián, que lo manden a vivir arriba de un bar, pero creo que este es su primero o segundo apartamento independiente en Montevideo. Bueno, empiezan con un asado al mediodía, Nacional no concentraba en esa época, creo que les adeudaban 4 meses de sueldo. Imagínate, los jugadores llegaban a la hora del partido a jugar, y bueno, en esa época realmente se cuidaban mucho menos los jugadores, y particularmente O'Neill, que hace un gran asado, regado de alcohol, cerveza, vino, caña, whisky. Bueno, cuando la gente y los compañeros de Nacional se empiezan a ir a horarios normales, porque al otro día hay partido, Fabián la sigue, y la sigue, y la sigue, y la sigue, al punto que se baja un colchón y lo pone atrás del mostrador del bar, y se queda tomando hasta quedarse dormido, y abre los ojos y ponele, no sé, son las 12:30 del mediodía, le estaba citado 1:30, una ducha fría,
se sube al auto. Hay una anécdota parecida de un día que se sube un taxi y le dice al taxista, llévame a los Aromos, y el taxista le dice, ¿pero vos no sos Fabián O'Neill? Sí. Ah, bueno, entonces te llevo a los Céspedes, que es la concentración de Nacional. Imagina, eso fue otro evento en un amistoso contra Wanderers, pero esta vez le dice al taxista, llévame al Centenario, metele, porque tengo que estar 1:30. Llega calladito, sin hablar con nadie, con algunos chicles, pero imagínate la baranda de alcohol que emanaba. Bueno, y ya cuenta que en el calentamiento se empieza a sentir terrible, que se empieza a mover el suelo, que era un día de gran calor en Montevideo, había como 30 grados, domingo de tarde, sol rajando. Bueno, él mismo cuenta que juega el primer tiempo y literal la primera pelota que le llega le pasa por abajo de la suela, después lo mismo con otra jugada, siente que va a vomitar, está totalmente fuera de condiciones para jugar, pasando lo horrible, y bueno, dice que llegan al entretiempo, se da una ducha helada y le dice al Chino Salvá, que es el técnico que, bueno, lo propulsó y lo cuidó y lo arropó en la juvenil nacional, le dice, Chino, no puedo más, sacame, no puedo más. Y Salvá le responde algo así, ¿te gustaba chupar? Ahora vas a jugar todo el partido. Bueno, no contento con eso, se tira en la camilla del mitológico kinesiólogo de Nacional y la selección Walter Ferreira, que hizo una relación muy íntima de confidente, de amigo con Luis Suárez, con otros cracks, ya sabes, cumpliendo un poco con ese rol histórico y mitológico del masajista, ¿no? Que es el confidente, que es el padre adoptivo, que es el que los jugadores que no juegan van y se quejan y el tipo te hace de psicólogo. Bueno, eso era Walter Ferreira y lo fue para Fabián O'Neill. Y bueno, Walter Ferreira se pone un poco cómplice de Fabián y le dice, no, Chino, mirá que está tironeado acá, no, que juegue igual, no me como ninguna. Y bueno, Fabián juega su última carta y finge un desmayo en la camilla del Estadio Centenario, y ahí sí Salvá lo mira y dice, bueno, no querés jugar, no vas a jugar, lo saca y ahí termina esa gran historia del día que fue literalmente a jugar un partido borracho. Contra Central Español el día después de su cumpleaños. Después hay otra historia, si no estoy equivocado acá, perdón, porque tengo muchísimos apuntos y después si querés corregirme o interrumpir para preguntar algo, Josema, lo haces, pero quiero ser preciso con las fechas. Sí, estamos hablando, bueno, esta anécdota que viene es de septiembre del 94. Si no estoy equivocado, pasa un mes antes de esto que pasa contra Central Español. Nacional visita a Cerro en el estadio Luis Trócoli. No sé si te habrán contado un poco de la mitología uruguaya, pero el Trócoli es un estadio pesado, ¿bien? Es una cancha, y doy fe porque he ido al Trócoli muchas veces con mi padre, con mi hermano de chicos, y bueno, salís y te rompen los autos y te tiran piedras. Es uno de esos pocos estadios que al final decís, igual si podemos no hacer un gol en la hora y empatar, no está mal, ¿ves? Nos vamos con un puntito, nos vamos seguros, no le ganamos a Cerro, todos contentos, ¿viste? De los pocos estadios que hasta te hacen pensar si querés que gane tu equipo. Era una cancha complicada, la del Trócoli, pero bueno, sin tampoco estigmatizar al club, es una hinchada hermosa, seguidora, un club realmente de barrio, pero si los provocás, te hacen sentir la localía, lo cual me parece genial, y lógicamente si vas a faltarles el respeto, te lo van a hacer sentir. Y eso pasó con Fabián O'Neill, que desde que empieza el partido le empiezan a gritar borracho, ya bueno, en Uruguay y en Montevideo en particular, ya viste, las leyendas y los rumores, sobre todo los malos, ya sabes que corren como reguero de pólvora, se esparcen rapidísimo, y ya estaba instalada la fama de alcohólico de Fabián O'Neill. Le empiezan a gritar borracho, que no sé qué, el tipo se ofende, pero calladito, no dice nada. Y sobre la hora estaban 1-1, viene un centro pasado el segundo palo, gran cabezazo de Fabián O'Neill, le cabecea fuerte y hacia el palo de donde venía el centro, como indican los libros, y no tiene mejor idea que irse corriendo hacia la tribuna de Cerro, revoleando la camiseta, y al igual que el Chengue, como te conté hace 7 días, se la besa y la tira a la hinchada de Cerro. ¿Para qué? O sea, eso no lo podés hacer, eso es firmar tu certificado de defunción, o sea, son cosas que no se hacen. Eso lo puede hacer un loco lindo como Fabián O'Neill. Bueno, ¿para qué? Literal, la camiseta, como la del Chengue con la hinchada de Peñarol, se hace añicos en pedacitos. Los jugadores de Nacional cuentan que tardaron como 2 horas en salir del Trócoli, bueno, con guardia republicana incluida. También cuentan que, bueno, Fabián sale camuflado, le pone una gorra, un camperón, así como escondido, porque, o sea, si lo identificaban iban a llover piedras, no sé qué, y empieza a recibir Fabián amenazas de muerte en su teléfono, en su contestador automático, cosas de otras épocas, como que no atendía, pero te dejaban el mensaje, ¿no?
te vamos a matar, sabemos dónde vivís, obviamente sabían su teléfono, bueno, O'Neill varios días no sale de su casa, no sé qué, hasta que, porque también tenía esa cosa de pícaro y de tipo inteligente y seductor, él sabía cómo ganarse a la gente, bueno, habla con compañeros que eran, y colegas que eran del cerro, del barrio, y les pide que lo lleven de gira al cerro para pedir disculpas. Y va cayendo de bar en bar y en algunas casas de familia, y cuenta que, bueno, que él veía como trofeos de guerra pedacitos de su camiseta número 6 que usaba en ese entonces, bueno, en las mesas de bares y en las cantinas de la gente del cerro, que después de una manera le dice, nosotros te perdonamos porque vos sos bohemio y a vos te gusta chupar como a nosotros, ¿no? O sea, eso es un poco como que se identifican con ese espíritu rebelde de O'Neill, que también, ¿sabés que me hace acordar mucho, Josema, al Mágico González, ¿no? Ese tipo que para jugar al fútbol, siempre. Vos le tirás una pelota, igual descalzo, en un potrero o en el Giuseppe Meazza, y el tipo va a jugar desenfadado y va a ser el mejor de la cancha. Pero no le gustan las reglas, lo cual es muy respetable y muy entendible, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, macho? Si no te gustan las reglas, es muy difícil subsistir y hacer una carrera en el fútbol profesional. Pero claro, el enorme talento que tenés hace que compañeros y sobre todo entrenadores, dirigentes y presidentes hagan excepciones, ¿no? Y tengan reglas mucho más laxas y permisivas con este tipo de cracks que con cualquier otro jugador. Y también las tuvo Maradona en el Napoli, las tuvo el Mágico en el Cádiz y las tuvo Fabián O'Neill prácticamente en todos los clubes en los que estuvo, ¿no? Bueno, entonces, cerrando el paréntesis, como que se amiga con la gente de Cerro, sigue jugando en Nacional, ya es gran figura, en el año 95 es el dueño del equipo, hay una anécdota que hay un penal en un clásico, le estaba designado y le dice a Rodrigo Lemos, tomá, patealo y hacete famoso, porque, bueno, él ya era conocido, y ahí empieza, bueno, es uno de los indicios de la generosidad de Fabián, que todos los entrevistados en el libro Hasta la última gota, y bueno, cualquier persona que puedas ver en entrevistas, dicen todo lo mismo. Fabián era bueno para los demás, pero malo para él, muy generoso con los demás. Y te digo, no solo con la plata, sino con pequeños gestos de hacer sentir a compañeros que por ahí no eran buenos o eran suplentes, hacerlos sentir importantes, ir a hablar con el entrenador, de, oye, ¿qué pasa con tal jugador que no juega? ¿No? Realmente conocido por ser un buen tipo, un buen compañero, un tipo capaz de tener empatía y de tener gestos muy solidarios con cualquiera, sea famoso, sea jugador, o sea, como vamos a contar después, un equipiero, un utilero de un gran club italiano, que esos eran al final siempre sus más amigos en los equipos, los jugadores, pero él nos hacía amigo de los periodistas conocidos, él nos hacía amigo, ¿sabes?, de los dirigentes de moda o de las estrellas de rock locales, no, él se hacía amigo del equipier, del que carga las pelotas, del aguatero, literalmente, y los invitaba a su casa a tomar, y les llevaba el mate temprano, y los invitaba a hacer sus guisos. Claro, ese era el mundo de Fabián, Josema. La bohemia, el barrio y andar en chancletas. Ese era el mundo de Fabián y por eso se termina retirando tan joven. Bueno, sus últimas horas en Nacional son las finales del uruguayo del 95 contra Peñarol. Ahí dice la leyenda, no, dice Fabián O'Neill que se acerca a Jorge Chijane, que en ese entonces luego fue gerente de Fénix, pero era la mano derecha de Casal. Una historia que hemos escuchado mil veces en el fútbol uruguayo, y le dice, Fabián, tu pase al Cagliari está hecho, no juegues las finales, no las vas a jugar, pues si te rompes, si pasa algo. Y O'Neill, haciendo fiel a su personalidad, obviamente dice, no, macho, estos son mis compañeros, esta es mi banda, esta es mi gente, yo no los voy a dejar tirados, yo voy a jugar las finales. Y juega las 3 finales, la primera la gana Peñarol, la segunda gana Nacional, la tercera la gana Peñarol y sale campeón uruguayo. Él hace el gol de Nacional, Peñarol termina ganando 3-1, y no solo eso, sino que además se arregla con la gente del Cagliari para, antes de irse a Italia, ir a despedirse de su gente en Paso de los Toros, lo cual implica, bueno, una serie de asados, una serie de borracheras, pero sobre todo un gran abrazo con su abuela, y ahí alguien le pregunta en la cantina del club, el chico no se quería ir, le dice, ¿por cuánto te vas? Por 6 meses. Le dicen, ¿cómo por 6 meses? Nada más, dice, no, el contrato es por 2 años y medio, pero yo en 6 meses, pase lo que pase, voy a estar acá tomando una cerveza con ustedes, porque esta es mi casa y yo soy de acá y yo no me voy a olvidar nunca de mis orígenes. Bien, así que se va al Cagliari, llega
a finales de 1995, es decir, a mediados de la temporada 95-96, como un refuerzo invernal, llega con su esposa entonces Laura y su hija Marina, que era una bebé, abro paréntesis, Marina O'Neill es hoy por hoy probablemente la influencer de moda más importante de Uruguay y una de las influencers y creadoras de contenido más importantes de Uruguay, con más tracción, con más jale. Ha hablado bueno, de su papá, de Fabián. Ella también hereda la historia trágica, ¿no? Con uno de sus progenitores que tuvo su padre con su madre, porque bueno, al final termina siendo la hija de un padre ausente, de un padre alcohólico, de un padre que siempre se refirió con el mayor cariño a sus 3 hijos y que a todos antes, bueno, de estar en la ruina, entiendo que los acomodó como pudo, de comprarles una propiedad, de darles todo lo que tenía. No fue que se borró, pero sí, obviamente estuvo lejísimo de ser el padre ideal. Y bueno, hoy por hoy, Marina O'Neill, que ha hablado en programas de televisión de su relación traumática y complicada con su padre, es una gran creadora de contenido en Uruguay, pero en ese entonces es una bebé que llega con Fabián, con su mujer de entonces, Laura, y con una troupe de amigos de Fabián, ¿bien? ¿No? Esa clase de jugadores de vuelta, el vínculo con Maradona es inevitable, ¿no? Un poco, o lo que pasaba a veces con Tevez o con el Kun Agüero. El tipo se va y lleva a su gente. Lleva a Billy Barbosa, que era su Sancho Panza, esta expresión la usa en el libro y me gusta mucho. Va Billy Barbosa, que había jugado con él en las inferiores nacional y no llega. Y al tiempo llega también como una especie de tutor Atilio García, que era el encargado de la concentración del Parque Central de Nacional, que ya era una persona mayor y bueno, en realidad se suponía y entiendo que fue como la buena influencia como para venir a hacer un poco de presencia paternal y poner un poco de orden en la casa. Hay una anécdota hermosa, lo van a buscar al aeropuerto y Billy emocionado le dice a Tilio, van por la costanera de Cerdeña, que no me acuerdo ahora el nombre, y Billy emocionado le dice a Tilio, mirá lo que es el color, mirá lo que es la playa, mirá lo que es el color del agua, no sé qué, y claro, eran las 11 de la noche, ¿no? O sea, no se veía un pomo para afuera, pero tal era la emoción de recibir a otro uruguayo en la vida de Fabián O'Neill, que bueno, se emocionó y O'Neill siempre cuenta esa anécdota, dice, ¿qué vas a ver, muchachos, si el agua es celeste? Si bueno, noche oscura en Cagliari no se veía nada. Y mira quién lo recibe a Fabián O'Neill y es su gran compinche en los primeros años en Italia. Darío Silva, el bueno de Darío Silva. Imagínate que Darío Silva, con todas las historias que después se le concierne, como lamentablemente cómo sucede el accidente de tránsito que tiene, en una noche de excesos y tal, Darío Silva era él, como diríamos en Uruguay, el rescatado de esa dupla. Era él, ¿no? El que decía, sí, bueno, como dirían en Colombia, el que estaba juicioso, el que decía, chupemos, pero que sea una sola botella de vino, porque al otro día hay que jugar. O sea, tomemos claro, normal, chupemos las concentraciones, pero después de la cena y tipo solo en el cuarto, como que no nos escapemos de la concentración. O sea, Darío Silva era el serio, el prolijo, el responsable y el que orientaba a Fabián, y Fabián era el desfachatado. Igual cuenta la crónica que Fabián nunca le gustó el mundo de las discotecas, salir con mujeres famosas, acostarse con modelos, no era su mundo, que le reserven una VIP, viste, en un pub elegante, ir con sus amigos y pedir champán caro. De hecho, cuenta la leyenda que a Fabián se lo encontraba en cantinas y en tabernas, típicamente la expresión, porque es esa zona mediterránea, eran tabernas, que se sentaba a tomar grapa y whisky con veteranos de 70, 80 años jubilados en bares de mala muerte que lo veían entrar y no entendían nada. O sea, ¿qué hace esta figura del Cagliari? Y eso le gustó, esa era la vida de Fabián, ese era su verdadero espíritu, la bohemia, tomar unas copas con gente que no lo adule, porque odiaba que lo adulen y que le den trato especial por ser jugador de fútbol o por ser famoso. Él quería pasar desapercibido, quería ser uno más y entrar a un bar y tomar hasta largas horas de la noche. Y bueno, él mismo cuenta que en las costas del barrio donde vivía, que lo tengo por acá, pero creo que se llamaba Cuarter Santa Elena, era una franja costera de 1,5 kilómetros, algo así. Él le gustaba tener la rutina después de entrenar, de irse a recorrer todos los barcitos de playa, uno a uno, y hacer el tour y todos tomarse un par de cervezas hasta terminar borracho e irse a dormir. Pero por lo menos se acostaba temprano, como te digo, no tenía estas grandes noches de exceso, dentro de todo iba a entrenar.
Me echamos con un poco de fútbol. Fabián debuta en el Cagliari, lo tengo acá anotado exactamente el 26 de noviembre del año 95 en el Estadio Santa Elena, con arbitraje de Pierluigi Colina. En ese partido, el técnico de Cagliari, Josema, era un tal Giovanni Trapattoni. O sea que imagínate la apuesta del presidente Máximo Celino por ese Cagliari. Trapattoni venía a dirigir al Bayern Múnich, Sí, volvería sí, al Bayern Múnich y antes del Bayern Múnich había estado en Juventus y en Inter. O sí. sea, un técnico de nivel, de categoría para un equipo ascensor de la Serie A. Pero bueno, el presidente con Fabián O'Neill, con Darío Silva, épocas de 3 extranjeros, el otro era Luis Oliveira, ¿te acordás? El brasileño Sí. belga que jugó en Fiorentina y hizo una gran carrera en Italia. Bueno, tenía un equipo para aspirar a entrar por lo menos a la Copa Intertoto, ¿no? Mezclarse en la mitad de tabla hacia adelante. Y ahí Fabián da su primera muestra de calidad incomparable. Entra, creo que a los 20, 30 del segundo tiempo. Él mismo cuenta que la primera pelota se le escapa por los nervios, la segunda rumpasa, no sé qué. Bueno, hay un córner desde la izquierda, pide para patearlo él, lo patea con la derecha, se mete casi olímpico, el arquero tiene que hacer un enorme esfuerzo, la saca para arriba del travesaño, Fabián cruza todo el ancho de la cancha y desde la derecha lo patea con la zurda. Y lo patea bien. Y ahí, bueno, No, la gente dice, madre mía, ¿quién es este tipo, no? Que claro. patea prácticamente con la misma calidad y eficiencia con las dos piernas, algo que le vi hacer a pocos jugadores. Te los Sí. digo, otro paréntesis. El chino Peralta, crack de Ujú. hoy técnico de Miramar, estuvo entrevistado en el canal de Joselito, y el gran Nico Olivera, también un tipo que, bueno, yo en un partido, si no estoy equivocado, defensor contra Nacional, el Parque Central, y pateó 2 penales, uno de derecha y uno de zurda, por ejemplo, pero Ujú. muy, muy, muy poco usual, y Fabián tenía esa capacidad en esa época en la que todavía jugaba Josema de segunda punta, jugaba arriba con Darío Silva o media punta, no era un 9 de área, pero sí del que arrancaba un poquito atrás, pero seguro no era ese jugador que termina afianzándose como dueño del Cagliari, como medio centro o volante central con todo el campo por delante. Bueno, en definitiva, en la temporada siguiente, bueno, ya Fabián O'Neill arranca la 96-97 como figura del Cagliari. Llega un gran conocido del fútbol uruguayo, Gregorio Elso Pérez. Vos sabés que el Cagliari siempre tuvo una relación especial con los uruguayos. Sí, De sí. hecho, algo que no te comenté, cuando llega O'Neill, obviamente la gente lo asocia naturalmente a Enzo Francescoli y Claro. lo entienden o lo reciben como el sucesor natural de Enzo, que se había ido un par de temporadas antes, pero la típica, el delantero elegante, alto, espigado, que viene a hacer la diferencia. Bueno, la gran diferencia es que, bueno, Enzo era un señor, siempre fue un tipo muy, muy tranquilo, muy profesional, y Fabián era todo lo contrario, pero al final la gente lo termina amando por sus goles, por sus caños, por su desfachatez, y termina siendo, hasta el día de hoy, ídolo del Cagliari, muy por encima de lo que fue Enzo Francescoli. Así que bueno, en la temporada 96-97 está el famoso partido de los 3 caños a Gattuso. Anoche te mandé Sí, por sí. WhatsApp, no sé si lo viste, no sé si lo Sí, podemos sí, sí, mostrar, pero sí. dejamos el enlace a la gente. Esto Ponerlo es no lo hermoso. puedo poner, Joselito, porque he estado probando y salta. Y luego no quiero tener líos con canales. Aquí me Sí, quieren y buscar la aparte, vuelta. sí, y aparte se meten los pre-rolls de YouTube, entonces se puede meter alguna publicidad difícil, pero vamos a dejarle después el enlace a la Sí. gente. Igual te digo, sosténme un momento, yo tengo que ir al baño un momento porque estoy meando. Pero yo te pongo en Dale, plano a ti y yo te estoy escuchando porque me llevo los auriculares, ¿bien? Así que dale, la continuamos sigo, por la ahí. sigo. Perfecto. Bueno, les contaba, amigos, esta anécdota, ustedes la habrán seguramente, si son fanáticos de Fabián o si han seguido su trayectoria, seguramente hayan escuchado esta anécdota del día que le tira 3 caños a Gattuso, que jugaba en la Salernitana, emulando lo que había hecho en Uruguay cuando un día le cuenta a su compañero de concentración, creo que fue a la abeja, le dice a este rotundo, que era como el más bravo de Peñarol, le voy a tirar 3 caños y lo voy a hacer echar, o 2, y le tira 2 caños y lo hace expulsar. Y ante el partido contra la Salernitana, bueno, sus compañeros de equipo, tanto Nelson Abeijón, que vuelve a reencontrarse con él en el Cagliari después de su pasaje por Nacional y que llega pedido expresamente
por Fabián O'Neill, que ya, como les conté antes, empieza a hacerse dueño del equipo y ya en el primer periodo de pases grande, en el verano del 96, le indica a Máximo Celino, que le comenta un día, preciso un 2 y un 5, le dice, estos son los jugadores que vas a traer, son el Memo López y son el Abeja, Nelson Abijón, que juegan en el Racing de Santander y que también eran de Casal, lo cual facilita la llegada de los dos al equipo sardo. Bueno, el Abeja Beijón y también Paolo y Gustavo Méndez, que ya jugaban en Italia en esa época y con quienes se veía con frecuencia, aparentemente lo empiezan a agitar, lo empiezan a picar, como decirle, mirá que hay un volante de la Salernitana, que es un, perdón, el francés, le dicen, mirá que hay un volante de la Salernitana, que es un rompehuevos, que te va a querer matar a patadas, que se cree guapo, que, o sea, que es realmente un villano, tenés que hacerlo entrar. Tenés que torearlo y tenés que hacer que lo echen. Y bueno, a Beijón le dice, lo que pasa es que vos no tenés huevos, te vas a cagar con Gattuso porque mirá que es bravo, pero si tuvieras huevos le tirarías 3 caños, le dice la Abeja. ¿Qué no voy a tener 3 huevos? ¿Qué no voy a tener huevos? A saber, le voy a tirar no 2, le voy a tirar 3 caños. Bueno, empieza el partido y de vuelta, está el video, le tira un caño hermoso en la mitad de la cancha, al ratito le tira otro caño y en el segundo tiempo le tira el tercer caño. Si lo ven a Gattuso por ese entonces, bueno, peticito, estaba con el pelo largo, jugaba con la 6, volante central de la Salernitana, una cosa hermosa, y cuenta O'Neill que Gattuso se acerca y le dice, no te aguanto más, entonces le dice, entonces no vengas a marcarme, pues mira toda la gente que hay en el estadio, si querés seguir pasando el ridículo, no me vengas a marcar más, muchacho. Bueno, esa anécdota queda marcada para siempre, como te digo, con un tipo que sí salía a ganar, pero también salía a divertirse, y a mí me gusta esto, porque conservaba esa cosa del espíritu amateur del deporte, ¿no? De también, loco, yo me quiero divertir, sí quiero ganar, sí es por plata, sí es por punto, pero yo me quiero divertir. Y si hay un tipo Gattuso que tiene fama de matón y de pesado, bueno, yo le voy a mostrar que conmigo no, y lo voy a hacer pasar en ridículo y con suerte también, creo que al final no lo echan a Gattuso, lo voy a hacer expulsar porque me va a venir a buscar. Bueno, ese era el espíritu de Fabián O'Neill, de torearte, de buscarte, y esa anécdota de los 3 caños a Gattuso es recordada en Italia, es muy recordada en Italia y es una de las grandes anécdotas que cuenta Fabián respecto a su trayectoria. A pesar de eso, Josema, y de que O'Neill la rompe ese año, y bueno, creo que escuchaste la parte que te digo que ya empieza a tener gran influencia con el presidente, que le dice, vas a traer a este jugador y este otro. Sí. Se van a segunda división, es la única vez que Fabián juega en segunda división, en la temporada 97-98, y viene Gian Piero Ventura al banquillo del Cagliari, y Ventura es el que lo reposiciona y lo reinventa, yo te diría una especie de jugada guardioliana, ¿no? De ver que, bueno, los que tienen buen pie y los que tienen panorama, a ver, dámelos un poquito más para atrás, o como pasó con Mateus en su época, tirate para atrás porque con la pegada y la visión de campo que tenés, no servís más de doble 5, o de volante central vos solo, y Gianpiero Ventura lo reinventa en esa posición para explotar al máximo. Te digo, tiene Fabián, bueno, te mandé los videos y seguro ya lo habías visto jugar, es un tipo que tiene una pegada extraordinaria con las 2 piernas, cambios de frente que son hermosos, pases filtrados extraordinarios, también obviamente gran ejecución de pelotas quietas, y ahí es donde empieza a alcanzar su nivel prácticamente de galáctico. Incluso el propio Abeja, Nelson Abijón, dice, yo no me llevaba bien con Ventura, yo no jugaba, pero para mí fue un gran técnico y fue muy acertada su decisión, porque al final playmakers en esa época, número 10, había muchos en Italia, pero un jugador con esa categoría y con esa calidad que se retrasara para jugar con el campo de frente, como después, por ejemplo, pasaría con Zidane, prácticamente que no habían, y ahí iba a marcar la diferencia frente al 5 clásico italiano, ¿no? Más destructor, más de marca. Antes de que, bueno, de vuelta lleguen los Zidane, lleguen los Pirlo, ¿no? Como que los 5 más elegantes y de generación, bueno, como que O'Neill es un precursor en este juego a finales de los 90, gracias a Gianpiero Ventura. Gracias a Gianpiero Ventura en esa campaña logran el ascenso con un partido arreglado con el Chievo Verona, lo cuenta el propio Fabián O'Neill. Vos sabés, bueno, Josema, que la historia de los arreglos en el calcio fue y es complicada. Liga pesada, si los hay para los arreglos, si Juventus ha ido a la vez, si Milan e Inter han perdido puntos. Bueno,
liga complicada. De hecho, el Toto Calcio era como la casa o la plataforma de apuestas oficial, y la paralela era el Toto Negro, ¿no? El Toto Sí, sí. Negro. Y ahí participaban jugadores, participaban dirigentes. En el libro son entrevistados O'Neill, Darío Silva, Abejón. Los tres dicen que jamás arreglaron para ir para atrás, y les creo, porque de vuelta te digo, creo en la bondad de los jugadores sobre todo, pero que sí había acuerdos de caballeros cuando a los dos equipos les servía un resultado. Darío Silva dice que se sentía muy incómodo y fingía lesiones cuando sabía que eso iba a pasar. Lo mismo me lo ha contado en una entrevista que hicimos acá Diego Silva, que bueno, ha jugado en equipos de Estonia y de Rumania. Sabés como que ahí también en Europa Oriental el tema de los arreglos es pesado, y pasa incluso en partidos amistosos que vienen a decirte hay que perder. ¿Y cómo hay que perder un partido amistoso contra un equipo de la B de Bulgaria? No, el partido está computado en las casas de apuestas. Bueno, los jugadores de bien fingen, porque tampoco puedes ir a pelearte con todo el plantel o rescindir el contrato, porque Claro. tenés que trabajar a cierto nivel, ¿no? No es que estás más allá del bien y del mal. Bueno, los jugadores con más ética deportiva, por decirlo de alguna manera, fingen lesiones o lo que sea y no lo juegan. Y eso cuenta que hacía Darío Silva. Pero Fabián O'Neill sí jugaba. Y llegan a la última fecha o penúltima fecha de la Serie B, en un partido contra Chievo Verona, y él llama al capitán de Chievo Verona y arreglan el empate. Él dice que jamás se involucró en las apuestas, pero que sí, si había que hacer algo por su equipo, lo hacía. De hecho, el Cagliari se pone 2-1 sobre la hora y Fabián se agarra la cabeza y le grita al Memo López: Memo, inventate algo. Diego López jugaba como defensor, termina siendo capitán, gran referente del Cagliari, y bueno, como que se patina una salida, le queda la pelota al rival, Chievo Verona lo empata. O'Neill cuenta en el libro que él tenía una señal, un código más que una señal para sus amigos y allegados en la platea, que era: si él levanta una mano antes de empezar el partido, es que el partido no está arreglado. Si levanta las dos, es que está arreglado. ¿Ok? Y después dice, bueno, que han venido muchísimas veces a ofrecerle arreglos y cosas, que él obviamente nunca quiso entrar. De hecho, cobraba un muy buen sueldo, él lo cuenta en el libro, que cobraba $60.000 por mes, pero en realidad en su contrato solo figuraban 8, de vuelta a las viejas épocas del fútbol, y el resto se lo pagaban en negro para no tener que pagar impuestos. Bueno, ya sabes que hoy se armaría un escándalo y puede terminar Sí, con el sí. equipo descendido y el jugador suspendido por años por FIFA, pero bueno, en esa época, y sobre todo siendo el niño mimado de Máximo Celino, que era el clásico presidente. ¿Te acordás cuando te entrevisté para mi canal para hablar de los dueños de clubes de las otras épocas, de los 90? El clásico empresario, millonario, que está más allá del bien y del mal, de gran gusto por los autos, por los cigarros, por la juerga, amigo de los jugadores, lo decían el come técnico, ¿sabés? Esos típicos presidentes que le gusta acaparar toda la atención, que perdés 3 partidos y te echa, aunque, bueno, el despido te cueste demasiado a nivel económico porque tengas que pagar multas y remuneraciones y demás. Bueno, este tipo era Máximo Celino, que quería ser el centro de todo, y ahí te voy de vuelta a este vínculo con el Diego, con Maradona, así como él tenía una amistad, más que una amistad, una relación casi de padre-hijo con Corlaino, si no estoy equivocado, el presidente de Napoli de esa época, ¿no? Era, bueno, su hijo spoileado, digamos, era su malcriado, ¿no? El que le cumplo todos los gustos, pero a él no me lo toca a nadie. Esa misma relación tenía O'Neill con el dueño del Cagliari. Como te digo, ahora te voy a contar una fuerte respecto a eso. Le trae jugadores, le marca la línea deportiva prácticamente, va y le dice: macho, el año que viene hay que jugar así, hay que traer tal o tal, y también es el que lo cubre cuando pasan las cagadas. Fabián O'Neill, déjame decirte exactamente en qué época hace un gol, perdón, no, se manda al contrario, un gol en contra, entiendo que es por allá por el 99, perdón si no lo di exacto con la fecha. Bueno, Fabián en una de sus noches, o de sus trasnoches, mejor dicho, viene manejando a toda velocidad por Cagliari, se come un seda al paso, un pare, y se lleva puesto una pareja, que por suerte están bien, aunque estuvieron hospitalizados, bueno, 2 personas de edad madura, un hombre y una mujer, salen volando de la moto, y Fabián O'Neill, que estaba con un Audi prestado por el presidente, sale disparado a su casa. Y bueno, de vuelta, otro capítulo más para la vida de película del crack, que Fabián sigue
al pie de la letra, ¿no? Con todos los condimentos. ¿Qué precisás? ¿Divorcios? Tengo. ¿Arreglo de partidos? Tengo. ¿Accidente de tránsito? Tengo. ¿Comas etílicos? Tengo. Caños, tengo todo, dentro y fuera de la cancha. Y bueno, no podía faltar el accidente de tránsito, ¿no? En el auto deportivo clásico del jugador alocado. Fabián se va de la escena, llega a la oficina a las 9 de la mañana de Celino, desesperado. Celino le dice en broma, te sirvo un café o querés una cerveza. Y O'Neill le dice, no, Presi, esta vez es en serio, me mandé una cagada, pasó esto y esto. Y ya en eso, mientras le contaba, ya estaba llegando la policía a la oficina del presidente porque era su auto, estaba con su matrícula. Y bueno, ahí O'Neill dice, sí, fui yo, me mandé tal cagada, no sé qué. Bueno, antes de que le inicien el proceso judicial, y por recomendación del presidente, adelanta un viaje que tenía que hacer Uruguay para jugar con la selección, porque bueno, el caso iba a tomar estado público y tomó estado público, se hizo súper mediático, salió en todos los diarios. De hecho, O'Neill vuelve a Italia y ya sabes, esas vueltas tipo maradonianas, lente de sol, todas las cámaras arriba, el tipo malhumorado, no sé nada, pero a O'Neill le gritaban asesino en todas las canchas, lo trataban muy mal. O'Neill cuenta que fue a visitar al hospital, creo que a la mujer que había tenido una fractura más grande y seguía hospitalizada a su vuelta, no lo quisieron recibir, lo llamó por teléfono, nunca lo quisieron atender, no lo perdonaron y la justicia de Italia lo termina condenando a 6 meses de prisión en suspenso por omisión de asistencia, ¿no? Y bueno, O'Neill siempre cuenta que es una de las cosas de las que más se arrepiente en la vida, haber hecho eso, ¿no? Que sí está muy mal de tener un accidente y llevarse puesto a 2 motociclistas y bueno, que lamentablemente queden tirados en el asfalto en medio de la noche, una escena horrible. Y Fabián se fue, se mandó esa macana y bueno, es una de las perlas negras de su historia en el fútbol italiano. Te cuento un par más de sus privilegios únicos en el Cagliari. Una vez se van a jugar un amistoso en el 99 contra el País Vasco, en España, pierden 5-1, el técnico era Víctor Púa, técnico interino, va con Diego López y Nelson Abeijón, que también estaban citados a la selección. Bueno, tenían un vuelo al otro día del partido pactado, creo que desde Barajas, directo a Cerdeña, y habían quedado a encontrarse a las 12 en el lobby, y Abeijón y Diego López, y ¿dónde está Fabián? ¿Dónde está Fabián? ¿Dónde está Fabián? No aparece, lo llaman a la habitación, no aparece, dijeron, bueno, la típica, seguro salió, se quedó de copa, se quedó dormido, le golpean la puerta, no responde. Bueno, se toman el vuelo, época que no había teléfonos celulares, nada, se toman el avión a Cerdeña, preocupados, y recién en la noche se enteran a través del presidente que Fabián se había tomado un vuelo a Montevideo sin avisarle a nadie porque extrañaba a su abuela. Fabián llega a Montevideo, imagínate, tenía partido el fin de semana y llama a Máximo Celino, no es que le pide permiso, le dice, Presi, me vine a ver a mi abuela porque la extrañaba mucho, vuelvo en un par de días. Y Máximo Celino, que era su niño mimado, lo tenía entre algodones y además era, hablando también, bueno, en términos mercantiles, era su mayor recurso Fabián O'Neill, porque ya sonaban los grandes de Italia y bueno, valía decenas de millones de dólares y sabía que con Fabián era o adaptarse él a la personalidad de O'Neill, o terminar enfrentado y con el tipo sin ganas de jugar o fingiendo lesiones para no estar convocado. Es decir, era un tipo inmanejable, Fabián O'Neill. Sí. Entonces dice, no, está bien, tómate tu tiempo. Bueno, vuelve a Italia y adivina quién era el entrenador del Cagliari ya por segunda vez, el señor Oscar Washington Tabárez, el maestro Tabárez. Abro un pequeño paréntesis, quiero decir esto porque cuando estabas hablando de... perdón que salió un audio. Cuando estabas hablando hoy de Tabárez, cuando estabas hablando del planteo de Nacional ayer y de esa mitología uruguaya de que, bueno, no se puede jugar de otra manera, yo creo que Tabárez le hizo muy bien al fútbol uruguayo de la selección como concepto de selección, ¿bien? Empezar a hacer una selección con la que la gente se identifique, donde ya no hay jugadores así, que se escapan de la concentración, que llegan cuando quieren, llamalo Chino Recoba, llamalo Darío Silva, llamalo Fabián O'Neill, corta con toda esa gente y solo trae el que quiere estar y el que va a estar profesional y con buena cara, aunque sea en el banco, y al que va a llegar a cualquier ciudad del mundo, y si un periodista le va a hablar, si no quiere dar la nota, le va a decir no gracias, va a decir buenos días a todo el mundo, va a dejar bien parado el espíritu de Uruguay, no se va a hacer expulsar,
me explico, y dejar de lado todas esas pavadas de las peleas, de la garra charrúa, de los codazos, profesionaliza a la selección. Ahora, futbolísticamente, le hace muy mal a la selección Tavares. Y ahí me puedo extender, voy a hacerlo breve este paréntesis, pero lo puse en el chat hace un rato cuando se hablaba de eso del tipo de jugador uruguayo, que vos lo decías bien, que permite jugar con cualquier sistema, y Tavares nos quería hacer creer, y lo dijo hace pocos años por última vez, cuando en sus últimos años en la selección, le decían, ¿por qué no hacemos 3 pases seguidos? O en otras palabras, ¿por qué jugamos tan mal? Pero es un tipo que, bueno, siempre tuvo una soberbia insoportable, Tavares, un tipo muy arrogante, y en los últimos años su deterioro físico también lo llevó a tener un deterioro mental, a tomarse a mal todas las preguntas de los periodistas, a responder de mala gana, y uno le dice, mire, es que los jugadores que tenemos son para jugar con estas características, para hacer un fútbol de respuesta, así lo dice, para hacer un fútbol de respuesta, o sea, para jugar un 4-4-2 conservador y no arriesgar nada. Y bajo ese discurso mediocre, conservador, anticuado, bueno, había que bancárselo y había que jugar 4-4-2 con Cavani de número 8, cuando el señor Tavares tuvo a Cavani, Suárez y Forlán en su prime, a los tres juntos, Josema, algo que no va a volver a pasar nunca. Bueno, era Cavani de 8 y Forlán y Suárez arriba. En algunos partidos se animó a poner a Forlán de enganche y Suárez y Cavani arriba, pero no mucho más. El tipo le gustaba jugar con 4-4-2 férreo. Bueno, por esas características también, ahí cierro el paréntesis, es que encajaba bien Tavares, ¿no? En el fútbol italiano de los 90. Un tipo muy táctico, más para un equipo como el Cagliari, ¿no? Que precisaba, bueno, sumar puntos, y todavía en esas épocas, por lo menos hasta el 93-94, los partidos empate de 1 punto, ganar 2 puntos. Entonces encajaba muy bien con ese perfil. Vuelve al Cagliari, que bueno, como te digo, estaba Beijón, estaba Diego López, ya también había crecido el equipo en esas épocas. Por ejemplo, empezaba a hacer goles un joven, Mohamed Kallon, ¿te acordás? De gran carrera después en el fútbol francés, gran delantero de Sierra Leona. Y en un entrenamiento, un juvenil que estaba haciendo de sparring para jugar contra los titulares, le mete un codazo a O'Neill. El propio O'Neill cuenta que le molesta más que el juvenil no le pida perdón al codazo en sí, así que va y le pega una piña en la cara, bien, al juvenil. De vuelta, Fabián O'Neill, siendo Fabián O'Neill, Tavares lo echa de la práctica, y ahí va Fabián, se va a su casa, y la típica, el nene mimado, el nene malcriado del presidente, va a las oficinas y le dice, ¿es él o yo? Y Máximo Celino no tarda en decidir, ¿no sos vos? Lo explica el señor del Cagliari a pedido expreso de Fabián O'Neill en el año 99. Lo echan del Cagliari por pedido de Fabián. Bien, así que bueno, ahí se rompe la relación entre ellos para siempre, y está por llegar el gran pase de O'Neill, el gran salto de su carrera, como te digo, ya jugando de doble 5, ya siendo figura del fútbol italiano, capitán y referente del Cagliari. En julio del 2000 pasa a Juventus por 15 millones de dólares, por estos motivos por los que también Máximo Celino era tan permisivo con él, bueno, porque al final también era un lingote de oro, era, ¿no?, el valor más grande que tenía en el banco, y lo tenía que cuidar de todas maneras y a toda costa, y llega a la Juventus, donde estaba Zinedine Zidane. Y ahí, bueno, cuenta Paolo Montero que en las prácticas, en los partidos no jugaban juntos. Parece que, bueno, Zidane era claramente el titular, pero dice Paolo Montero, que bueno, ya en esa época creo que ya era capitán de Juventus, que en las prácticas eran ellos dos, que se las tiraban el uno al otro, que les encantaba jugar juntos. Después mismo en el libro, los periodistas tratan de encontrar la fuente real, porque hay un mito corriendo, que lo comenté el otro día, que nos enorgullece a los uruguayos, que dice que Zidane dijo una vez que el mejor jugador que vi en la cancha es Fabián O'Neill. Bueno, todo el mundo dice, sí, creo que lo dijo, incluso Paolo dice, sí, creo que hasta lo dijo públicamente, pero nadie sabe cuándo lo dijo y dónde lo dijo, así que probablemente haya sido más una leyenda urbana que una realidad. Pero bueno, Montero sí estaba ahí, convivía con ese plantel, y da fe de que Zidane estaba asombrado
con la calidad del mago Fabián O'Neill, que bueno, ya sabés, es un tipo que llega a Juventus y le importa un bledo dónde está jugando, te tiene que tirar un caño en la primera práctica, te lo tira, tiene que pedir un tiro libre, te lo pide. Bueno, en esa Juventus que dirigía Carleto Ancelotti, lo esperan Paolo, lo esperan otros uruguayos en una época. Esto es importante marcar, Josema, la última gran época de enorme influencia de Casal en el fútbol italiano, en donde podía poner jugadores que no eran cracks o que estaban en un momento prácticamente de declive en el final de sus carreras, te los podía poner en Juventus, en Inter o en Milan, o incluso juveniles sin tanta proyección. Era la época dorada de Casal, era el número 1 de Italia, de hecho, bien, antes que lleguen la nueva generación de contratistas. Te digo esto para decirte que, por ejemplo, estaban Fabián Carini, que era el arquero de la selección, pero era suplente. Estaban Marcelo Zalayeta, que era jugador de selección, pero era suplente, pero era un suplente que entraba y hacía goles importantes. Me acuerdo uno que le hace al Barça en el Camp Nou. Estaba Daniel Fonseca, que era mega suplente y ya no tenía muchos argumentos para estar en la Juventus, pero había sido un gran jugador y gracias a Casal todavía seguía, en la elite del fútbol italiano. Y además, jugadores que sí, digamos, merecían y podían demostrar que estaban para jugar a ese gran nivel, como Edgar Davis, como David Trezeguet, como Del Piero, como Pipo Inzaghi, bueno, un cuadrazo. Y la verdad que O'Neill no tiene un gran pasaje por la Juventus. De hecho, si llega en julio del 2000, Zidane a mediados del 2001 pasa al Real Madrid y ahí, bueno, todo el mundo tiene la expectativa de que O'Neill va a ser el sucesor natural de Zidane de la Juventus, y no pasa eso. No pasa eso. Ahora te voy a decir los números finales de O'Neill en la Juventus. ¿Por qué? Porque, bueno, vuelve a lesionarse, tiene una lesión, no la tengo exactamente por acá a mano cuál fue, pero bueno, Fabián se lesiona jugando en la Juventus, no sé si fue, creo que fue un desgarro, no fue algo tan grave, pero fue justo cuando estaba empezando a jugar y consolidarse con la número 6, y ahí pierde la confianza y ahí se empieza a desmotivar. Y también, de vuelta, yo no estuve ahí, pero lo que cuentan en el libro es que a O'Neill también le sentó muy mal el cambio de vida, de pasar de ser el dueño del Cagliari, con esta afinidad total con el presidente, de decirle quién juega y quién no, de entrenar cuando quiere, de echar técnicos, a llegar a un equipo de elite que juega a Champions, que es uno de los mejores equipos del mundo, que tiene un preparador físico cada 2 jugadores, que es mega profesional. Los médicos de Juventus, Josema, cuentan que se sorprendían con algunos valores en los exámenes de rutina que le hacían a los jugadores. Ya sabes que en esos equipos te ponen, bueno, te ponen los electrodos o un pinchacito para sacarte sangre todas las semanas, y empiezan a ver que el tipo tiene los niveles de colesterol altísimos, muy raros para un jugador de fútbol de elite, no un jugador de fútbol cualquiera. Colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Claro, el divertimento de Fabián, que se había alquilado una casa en las montañas de Turín, de hecho a veces le costaba bajar a los entrenamientos y llegó a faltar entrenamientos, pues dice que él no quería ponerle cadenas. Él dice, yo no sé ni ponerle la cadena a la bici, ¿qué le voy a poner las cadenas a la rueda del auto? Yo me quedo en mi casa. Y a veces se queda en su casa haciendo sus grandes guisos. Bueno, Fabián era un gran cocinero. Paolo Montero, en esa época soltero, dice que Fabián O'Neill le salvaba varias noches porque cocinaba muy bien, hacía guisos, hacía cordero, hacía asado. No es que hacía menús lights, ¿no? No es que hacía un muslito de pollo con una ensalada verde, ¿no? Y una ensalada de fruta de postre, no. Era con vino, era con salamín y queso en la picada, era con carnes rojas, con papas, con ensalada rusa, con mucha mayonesa, comida típica del interior de Uruguay, comida bien tradicional, nada alineada con las dietas que llevan adelante los jugadores de elite a ese nivel. Y bueno, le empiezan a salir muy mal los niveles. Y se empieza a reflejar en la cancha también esto de que O'Neill, bueno, no está entrenado y preparado para jugar en la elite del fútbol, ¿no? Sí. Y se empieza a sentir solo, incómodo, lo afecta el frío, y a pesar de las juntadas, bueno, como te digo, con Paolo, con algunos uruguayos, Gustavo Méndez era muy amigo y es de su banda, no sé si lo recordás, es un lateral que jugó en el Vicenza, jugó en Torino, en esa época en Torino. Él dice que en esa época no tomaba y por eso también evitaba esas comidas, y que cuando hacía las comidas en su casa, literal tenía que cerrar el barcito para que O'Neill no le vacíe todas las botellas de vino. Bueno, en ese mundo O'Neill no está cómodo, no está feliz, no termina de ser esa promesa que todos pensaron
que iba a hacer, y a mediados en enero del 2002 ya pasa al Perugia, después de 1 año y medio en la Juventus, donde Zidane se deslumbra con su talento, donde después llega Marcello Lippi también, y es un técnico cercano a los jugadores Lippi, ¿sabes? Sí, sí, sí. Estricto, pero de diálogo, de acercarse humanamente, y Lippi cuenta a Montero que se le acercaba muchas veces y decía, ayúdame a entrarle a Fabián, ayúdame a hacerlo sentir cómodo, o sea, lo veo deprimido, lo veo apagado, ayúdame a que se sienta importante. Y Montero le decía, no, está bien, tranquilo, yo le voy a hablar, pero O'Neill no estaba cómodo en esa ciudad, no estaba cómodo con las exigencias de ese equipo, empieza a extrañar mucho también Uruguay, y bueno, en un momento ya no le da para estar en el plantel principal de Juventus, y después de haber jugado en 1 año y medio solamente 19 partidos, no hacer goles y jugar solo 3 partidos los 90 minutos, para que veas también ya como su cuerpo empezaba a sentir el deterioro del alcohol y la mala vida, solamente a los 27 años, mirá lo joven que era. En enero del 2002 pasa al Perugia de Luciano Gauchi. Otro paréntesis, ¿te acordás que Luciano Gauchi, otro excéntrico presidente, le gustaba hacer incorporaciones bizarras, le gustaba romper el tablero? Fue el primero en llevar un japonés a la Serie A, sí. Llevó a Nakata al Perugia, fue el primero en poner un ecuatoriano en la Serie A, lleva a Iván Caviedes al Perugia, y también fue el primero en contratar a una mujer para la Serie A. Contrató una goleadora sueca, que no tengo el nombre a mano, pero bueno, él dijo que por qué no, las mujeres pueden jugar con los varones, y le hizo un precontrato, sabiendo que no iba a poder jugar, pero queriendo llamar la atención y estar en las portadas de los diarios, lo logra, porque la historia se recuerda hasta hoy. Y bueno, entre esos fichajes llamativos está el de Fabián O'Neill, que llega también a Perugia en enero del 2002, juega poco y nada, hace un golazo de tiro libre que le convierte al Torino, y después entiendo que se termina yendo a final de ese año, en el que de por medio hay un mundial. Decime cómo estamos de tiempo, Josema, porque todavía quedan un par de historias más. Tenemos unos 10 minutos, más o menos. 10 minutos. Dale, vamos a poner un poco el acelerador. Bueno, se va del Perugia mostrando un poco también lo que es la desprolijidad con la que manejó sus finanzas, y que terminan con Fabián Alberto O'Neill, el mago, en la ruina, viviendo prácticamente que en la calle sus últimos días, a pesar de haber acumulado, como él contó, sí, más de 10 millones de dólares en su carrera. Bueno, como te digo, él se hizo amigo del equipier de Juventus, y que aparte era un señor, un veterano, del que cargaba las botellas de agua. Él le gustaba hacerse amigo de los humildes. ¿Cuántos son en tu familia? 8, dale, invita a tus hijos, sus esposas, sus nietos, vamos todos a las islas griegas y alquila un yate, ¿me entendés? Y le gustaba tener ese tipo de gestos. Y bueno, la plata se empieza a ir, y también por la forma en la que se manejaba. Él va a rescindir su contrato con Perugia, porque dice, no aguanto más, me voy a Uruguay, sin consultar con Casal, que bueno, al final, para hacerle ganar plata a los jugadores, era y es muy bueno. Yo, si fuera futbolista, quisiera tener a Paco como mi contratista. No te vas a romper un contrato en la oficina de un presidente sin hablar con Paco Casal, sin llevar a Paco Casal. O'Neill se manda a la oficina, le dice, me quiero ir, me voy a Uruguay, me voy mañana, algo así, tipo, tengo los pasajes. Bueno, rescindamos el contrato, tenía años de contrato, y arregla algo así como $1 millón, le dan 250.000 en cash, no sé si literal en fajo de billetes, se lo depositan al banco, y un cheque por los otros 750.000, que viniendo de un presidente como Luciano Gauchi y todo, te puedes imaginar que obviamente no tenía fondos, y Fabián no lo pudo cobrar. Imagínate la manera de despilfarrar sumas de dinero que, bueno, son todas ellas por separado, bien administradas, para uno poder vivir toda la vida, ¿no? Pero bueno, así era O'Neill, de resolver las cosas mal y pronto, lamentablemente para él, y de seguir su instinto. Y se va a Uruguay. Te voy a contar una anécdota buenísima de su pasaje por el Mundial de Corea y Japón, que tocamos la semana pasada con el Chengue, y no me quiero olvidar para el final su defensa de Diego Forlán, en la que estuve directamente involucrado. O'Neill va al Mundial del 2002 entrando un poco por la puerta en el plantel. No había jugado la mayoría de los amistosos por estar lesionado. Ese es un plantel recordado, dicho por los propios jugadores, que fue una selección que había una mala onda terrible. Por un lado estaba un grupo de Fabián O'Neill, del Chengue, de Gustavo Varela, de Regueiro, de Darío Rodríguez, los de la Celeste de antes, los de la vieja escuela, sí, los del vino en la concentración. Y por otro lado estaban, había varios grupos. Después estaba el Chino Recoba por su cuenta, al que, bueno,
todos siempre hablaron mal de él, incluso públicamente. El Loco Abreu, otro que está en la lista negra de este grupo, supuestamente por mal compañero, por arreglar siempre su plata y sus premios y solo pensar, bueno, en sus intereses. Nico Olivera, como un grupo aparte, no le dicen ellos que, dice O'Neill, que Nico Olivera les caía mal porque él siempre estaba escuchando reggae con su Discman y no se prendía a los juegos de truco y a tomar vino, y que era solitario y le gustaba leer, y bueno, no encajaba con ese perfil de tomar vino, de jugar truco y no sé qué. Fabián O'Neill termina en la lista de 23 jugadores del Mundial de Corea y Japón, pero está totalmente tocado, no recuperado de una lesión. Al final termina por no jugar ningún partido y termina, bueno, hablando por teléfono todo el tiempo con Andrea, una mujer novia de su adolescencia con quien terminaría casándose y teniendo a su último hijo, Fabio O'Neill, que hasta hace poco estaba jugando en inferiores en Peñarol, le perdí el rastro. Bueno, se pasa el día por teléfono, como te comenté la semana pasada, se lleva sus cajas de vino, y él dice, yo estaba todo el día al pedo, rompiendo los huevos, le pasaba las formaciones, cuenta el Chengue que le pasaba las formaciones a Víctor Púa por abajo de la mesa, del cuarto, de la puerta de la habitación del hotel, y que armaba sus equipos en base a la afinidad o la relación con el alcohol o con la noche que los jugadores tenían, ¿no? O sea, si no tomás, no jugás. Pero cuenta el Chengue que igual él, a pesar de ser compañero de copas y todo, aunque el Chengue no tomó durante el Mundial, dice que a él nunca lo ponía en sus equipos porque O'Neill, que era su íntimo amigo, le decía, no, negro, vos sos horrible, vos no podés jugar ni igual si es con un equipo, viste, de gente con discapacidades físicas. Vos no jugás y aunque sea, viste, contra la sub-20 femenina afganistana, vos no te pongo, Chengue. Le decía, bueno. Le empieza a faltar plata a los jugadores en la concentración, Uruguay concentrado en las montañas en Corea, sin internet, apenas una sala, bueno, había una sala con computadoras, ahí tenían internet, pero sabes, tipo, muy aburrido, el Chengue dice, solo comíamos arroz y jugábamos a las cartas, muy aburridos, les empieza a faltar plata a los jugadores que tenían efectivo en sus bolsos, y Paolo le dice, Fabián, los coreanos no nos están robando, por la cultura que tiene y todo es imposible, les cortan las manos. Alguien de adentro del plantel nos está robando. Vos estás al pedo todo el día, encargate, le dice a Fabián. Entonces ahí aparece el O'Neill detective, que además, pícaro, con mucha calle, con mucho boliche, observador. Bueno, y dice O'Neill que un día ve a un asistente, esos que, bueno, ayudan a cargar las pelotas y no sé qué, lo ve contando billetes, como que ahí medio de canuto, en un lugar, ya le llama la atención, y después, otra vez, Walter Ferreira, se va a hacer un masaje con Walter Ferreira, y como casualidad, nota al margen, le dice, che, ¿sabés que encontré un comprador para mi auto? Tengo tal auto en venta, lo puse a $9.000, y dice, ¿quién te lo va a comprar? Tal pibe. Y ahí O'Neill ata los cabos y dice, tiene los $9.000, lo vi contando plata, no sé qué. Bueno, van y lo encaran y finalmente O'Neill confirma su talento detectivesco, desenmascaran a este muchacho que encima queda en una especie de ostracismo en la concentración porque, no sé, pasaban no sé cuántos días para que le consigan un vuelo a Uruguay, entonces, bueno, los jugadores haciéndole el vacío, imagínate, O'Neill logró desenmascarar al ladrón de la selección, bueno, pasa los días tomando vino, no juega ningún minuto, lo cual él siempre dice es como que su gran, no arrepentimiento porque no pudo, pero su gran debe en el fútbol haber jugado un mundial, y el Chengue Morales le termina dedicando el gol a Senegal, que te lo conté la semana pasada, que se saca la camiseta y tiene la 10 de Fabián O'Neill. Bueno, voy a pisar el acelerador, Josema, para contarte del final de la carrera de Fabián. A mediados del 2003 vuelve a Nacional, después de romper con el Perugia. Está este gol memorable, creo que fue el único que hace en esta vuelta a Nacional, con bombos y platillos, imagínate, tenía 28 años, o sea, un crack mundial en Nacional. ¿Qué hace en Nacional? Juegan octavo de final contra el Santos de Robinho, de Diego, de Ricardo Oliveira, termina llegando a la final de la Libertadores y Santos. Una serie memorable, Josema, 4-4 en Montevideo, 4-4 en Montevideo y 2-2 en Vila Belmiro, en Brasil, donde Fabián hace el gol más recordado por los hinchas de Nacional. De hecho, O'Neill solo tiene un campeonato uruguayo con Nacional, que es el del 92, en el que casi no participa y en el que figura el Cristiano Ronaldo panameño, Julio César Deli Valdés, pero la gran figura antes de irse a jugar a Italia, terminar en el PSG, bueno, ahí empieza a hacerse conocido en Nacional. Y O'Neill era solo un chiquilín, ese es su único campeonato uruguayo con Nacional. En el año 2003 le hace este gol que te recomiendo ver al Santos en Vila Belmiro,
que bueno, es como un tiro libre desde la derecha, muy en diagonal y todo el mundo espera el centro, pero O'Neal le da un efecto con cara interna hermoso, la pelota pasa por arriba, por afuera de la barrera y se le mete en el primer palo al arquero. Un gol que solo puede hacer alguien muy, muy especial como era Fabián O'Neal, que van a los penales con Santos, Nacional queda eliminado y ahí un poco Fabián ya se empieza a desmotivar y a decir, bueno, ya está. En ese momento viviendo en un apartamento en Punta Carretas, en Montevideo, siempre rodeado de amigos, con borracheras interminables. Su mujer de entonces cuenta, así como contaron sus compañeras en Italia, en Cerdeña y en Turín, que a veces era despertarse y ver gente desconocida durmiendo en el sillón, los amigos y las malas juntas, los amigos por conveniencia. Fabián tenía plata, era buen tipo, le gustaba la joda, bueno, dejaba entrar a cualquiera, sobre todo si era cualquiera, ¿no? No eran los famosos y otros futbolistas los que lo acompañaban tanto, sino, bueno, gente que conocía en un bar, gente que conocía en la calle, y bueno, a veces estas personas se quedaban, o cuentan su pareja, que sí, era despertarse o irse a dormir y ver a dos extraños mirando la tele en su sala, ¿me entendés? De hecho, cuando va a dar a luz a Fabio, va a la habitación de Fabián O'Neal, este apartamento de Punta Carretas, y le dice, bueno, mi amor, estoy por romper bolsa, vamos al hospital, y O'Neal estaba borracho, se arrepiente, pero él lo cuenta con mucha autocrítica, le dice que te lleven estos, que eran una pareja de veteranos jubilados que él había adoptado, no me acuerdo el nombre, que te lleven ellos al hospital, y él cayó después en un taxi después de darse una ducha, o sea, no pudo llevar a su mujer a parir a su tercer y único hijo varón, porque estaba alcoholizado, aparte algo así en horarios de la mañana, o sea que él lo cuenta, ¿no? Con mucha autocrítica, que se perdió de cosas muy importantes en su vida. Bueno, en estos descalabros va un remate ganadero, amanecido, como se dice en Uruguay, es decir, siguiendo de largo toda la noche, totalmente alcoholizado. Fabián tiene una gran relación por haber nacido en el campo y después haber tenido campo con el mundo ovino y con los caballos. Gasta exactamente no sé cuánto dinero, pero se dice que alrededor de $250.000 comprando 1.104 vacas, y este dato es exacto, compra 1.104 vacas, se termina armando un escándalo, porque bueno, aparte hay que tener la solvencia no solo para pagar las vacas, sino que para transportarlas, porque eran de todas partes de Uruguay, entra su contador, entran amigos de ahí, empiezan a hacer llamadas, bueno, termina devolviendo 700 y pico. Imagínate ir a un remate en la rural del Prado, borracho, siendo Fabián O'Neal, y encima poco ayudado por los rematadores, que obviamente cuando vas a un remate te dan siempre whisky, el whisky es gratis, ¿qué más da, no? Para que la gente se endulce y empiece a gastar. Bueno, esa es una de las grandes historias de su descalabro, Josema, como que de las primeras grandes historias públicas de hacer un papelón, de pasar bochorno y vergüenza para el público, porque una cosa, bueno, es desvelarte o salir de joda con tus amigos, pero ya ir a un remate siendo Fabián O'Neal, a plena luz del día, borracho, a comprar 1.104 cabezas de ganado en pie, ya ahí queda definitivamente estigmatizado, bueno, como un alcohólico, que lamentablemente lo era, es una enfermedad, ¿no? No es para señalar con el dedo ni juzgar, sino para tener empatía y entender el problema del que estaba metido Fabián desde niño, porque fue alcohólico desde niño, y ahí termina por irse a vivir a Paso de los Toros, donde tiene su última participación en el mundo del fútbol como jugador del Tito Borjas de San José, un equipo del interior de Uruguay, que lo contrata por partido, eso pasa mucho en el interior de Uruguay, le pagan $1.000 por partido, su única condición es que él solo va a entrenar los días jueves, obviamente, ya uno ni retirado, plus 30, ¿no? Yo voy a jugar, a entrenar los jueves, voy al partido, juego unos pocos partidos y ya cuelga los botines, no juega más. Y ahí, bueno, empieza a hacer o a tener algunas apariciones públicas muy bochornosas, pero que quedan muy fuertemente grabadas en el imaginario colectivo, Josema. Y te voy a contar cómo soy partícipe indirecto de una de ellas. Cuando termina el Mundial de Sudáfrica, bueno, Diego Forlán claramente era Mick Jagger en Uruguay, ¿no? Sí. Era la persona más importante, más reconocida y más respetada del país. Punto. Lejos. Y Diego Forlán se pone de novio con Zaira Nara, que es la hermana de Wanda Nara, una famosa botinera. Te conté la expresión la semana pasada cuando te conté el Chengue, las que están cazando la fortuna de los jugadores. Bueno,
Las dos eran botineras. Wanda terminó saqueando primero a Maxi López, que después fue su contratista. Cuando está con Maxi López, conoce a Icardi, sabes la famosa historia. Sí. De hecho, de ahí surge el verbo argentino una icardeada, cuando ambos jugaban en la Sampdoria. Icardear a alguien es robarle la pareja. Y bueno, Zaira es la hermana mayor de Wanda y en ese momento estaba saliendo con Diego Forlán. Diego Forlán, yo después me enteré por qué, pero no importa, no lo vamos a contar públicamente, pero fue por algo de la familia de la que venía Zaira Nara, de gente con pocos valores, por decirlo de alguna manera. Entiende dónde se va a meter y se espera macho, tipo inteligente, con cabeza, con mundo, Forlán, no se come ninguna, hablando en criollo, y dice, pará, yo de acá me salgo. Cancela el casamiento, pero empiezan a surgir rumores sobre Forlán y con mucha maldad Zaira Nara en alguna entrevista pública deja traslucir como algunas dudas respecto a la masculinidad de Diego Forlán, ¿no? Empieza como deja alguna frase polémica como que genera el manto de sospecha sobre la sexualidad de Diego Forlán. Y para darle seguimiento a esa noticia, yo era productor, uno de los productores de un programa matutino de Uruguay, clásico, histórico, perdón por el camión, vamos a dejarlo pasar, me sirvo último mate. Les digo, estoy aquí en plena naturaleza. Yo era productor de Buen Día Uruguay, Josema, y yo era el encargado año 2011 de toda la parte, bueno, vinculada al fútbol o fútbol, porque esto tenía poco que ver con la pelota. Entonces, después de esta declaración suspicaz de Zaira Nara, que rápidamente tiene gran eco en Twitter y todo, en Canal 4 había un productor argentino que había, en realidad era uruguayo, pero se había hecho conocido y exitoso con Marcelo Tinelli, un experto del amarillismo y de la televisión, bueno, de la televisión trash, si querés, y vendedora, y de poca monta, que quería además que se genere un interdiálogo entre los programas respecto a algunos chusmeríos, ¿me entendés? Por ejemplo, que nosotros en la mañana hablemos de tal cosa y empieza el programa de Luis Carballo en la tarde, lo contigo, diciendo, ojo que en la mañana en Buen Día Uruguay dijeron que Forlán, así se retroalimentaban su programa. Entonces, pide claramente que el programa, que era para cocina, para entrevistados, música en vivo, cobre un perfil más mediático, más amarillista, empecemos a hablar de chimentos, y en esas, bueno, cae la noticia de Forlán y todos en la reunión de producción, bueno, ¿qué hacemos? Hay que invitar a alguien a quien llamamos. Y a mí se me ocurre llamar a Fabián Huelmo, que ahora me cuesta definirlo con qué género decir, porque yo digo, en su cédula, bueno, es un hombre, pero él se consideraba más un hermafrodita, ni siquiera un travesti, porque era un hombre que se vestía de mujer, que le gustaba andar con jugadores de fútbol, lo cual aparte es muy bizarro porque su hermano Carlos Huelmo era un rústico zaguero del ascenso de Sudamérica, de Miramar, sacar canchas peladas, y bueno, su hermano estaba en la peluquería, así como coqueteando con su costado más femenino, él hablaba en sí mismo de forma femenina, ¿me entendés? Decía, yo soy una loca que le gusta acostarse con jugadores, pero de vuelta, vestido de hombre, vestido de mujer, pero sin operaciones. Yo diría, bueno, un hermafrodita para no señalar tampoco ni ponerle etiquetas a nadie, y no es lo que viene al caso. El tema es que Fabián Huelmo lo invito o la invito al programa y viene con muchas ganas de hacerse famoso o de hacerse más famoso, y empieza a decir que a todos los jugadores de la selección, bueno, ya sabés que todos se hacen los hombrecitos y están casados, pero todos andan con travestis y no sé qué. Y dice, y Forlán también. ¿Y cómo? Le dice, creo que era Leo Lorenzo el entrevistador. Ay, sí, mi amor, Forlán es bisexual, es re sabido, no sé qué. ¡Boom! ¡Bomba! Estás diciendo a las 10 de la mañana en la televisión privada, en uno de los programas más vistos de la mañana, histórico, que Diego Forlán, el héroe uruguayo, es bisexual, que de vuelta no es ningún crimen, no es ningún delito, no es una acusación, pero bueno, lamentablemente en el mundo que vivimos, ¿no? Es, lamentablemente sigue siendo una ofensa decir que alguien es bisexual. Más en el mundo del fútbol. Se arma un escándalo. Imagínate, yo lo había invitado a Fabián Huelmo, que vengan después gerentes y todo a decirme, pero vos sabés lo que es Diego Forlán, y yo como, me estás jodiendo, no sé, me faltás el respeto. Yo sé quién es Diego Forlán, obviamente sé quién es Diego Forlán. Ahora, ¿vos sabés quién es Fabián Huelmo? Fabián Huelmo es el tipo de personajes que nos pidieron que invitemos al programa para que se mantenga el rating alto. Yo jamás en mi vida lo invitaría. Es un personaje divertido, pero no tiene nada para decir. Hablen con la persona, hablen con el gerente, hablen con Félix Castro. De hecho, le habíamos presentado una lista de posibles invitados bizarros a ese programa.
mediáticos, gente sin talento ninguno, pero que solo eran conocidos por ser conocidos, por ir a la tele y hablar mal de famosos y no sé qué, hablen con él. Esta persona estaba aprobada y filtrada en su lista de posibles invitados y lo invitamos. Bueno, yo no puedo controlar lo que va a decir al aire. Un escándalo. Los abogados de Forlán ya estaban llamando al canal en la tarde, subimos a hablar con el dueño, ya sabés, segundo piso, sí, todos asustaditos. Bueno, a los días, acá viene la anécdota, esto era Vox Populi, era el tema en Uruguay, la sexualidad de Forlán y no sé qué. Entonces, están hablando en un programa histórico de la televisión Sin Límite, que salía por BTV, creo que sigue saliendo, conducido por Javier Máximo Goñi, y O'Neill llama por su cuenta y dice, no, porque vi que estaban hablando de Forlán, y dice, bueno, perdón, no quiero decir palabrotas porque capaz que después no podemos monetizarlo, dice, ¿qué va a ser puto Forlán? Dice, si Forlán se agarraba a todas las mujeres, pero estaba borrachazo O'Neill cuando lo cuenta, por eso te mandé el video ayer, porque es muy pintoresco, un jugador de selección saliendo a defender a otro jugador de selección, pero claro, O'Neill estaba más allá del bien y del mal, llama literalmente, agarra el teléfono de la cantina Defensor de Paso de los Toros, literal, acodado en la barra, ¿qué va a ser puto Forlán? Si se agarraba a todas las minas, y empieza a contar anécdotas, dice, si nosotros con el negro Chengue, con Darío, con Varela, no sabíamos ni prender una computadora, literal. Imagínate tomando vino, queríamos aprender una computadora y no sabíamos ni cómo, y le teníamos que pedir al Diego, a Forlán, que nos ayude a aprender la computadora. Forlán lo ayudó a mandarle emails a su novia y cartas de amor. O sea, imagínate, y después de hecho O'Neill dice, Forlán no es mi amigo, no era de mi banda era esta, el Chengue, Darío, los que nos gustaba el chupar, los que nos gustaba, y Forlán, ya sabes, un profesional de la A a la Z, pero lo banco y lo respeto, y es un tipazo, y qué va a ser de puto si se llevaba a todas. Y aprovecha en esa entrevista, no sé si en esa o una que tiene después todavía más rocambolesca con Julio Ríos, aprovecha a tirarle palo, por ejemplo, al Loco Abreu, como te digo, que no es querido por todos sus excompañeros y con este grupo en particular tiene pica. Abreu llegó a decir en una entrevista que él usaba la 13 en homenaje a Fabián O'Neill, que debutó con la 13 nacional, y O'Neill le preguntaron y dijo, no sé, porque también cuando llegó a Brasil, dijo al Botafogo, dijo que usaba la 13 por Zagallo, porque Zagallo siempre estuvo muy cabulero, enamorado del 13. Yo no sé si le creo mucho, siempre fue como de tirarle palo al Loco Abreu, como que de llamarlo de tribunero. Y bueno, del Chino Recoba, que lo destroza públicamente en esa misma entrevista, dice, pues si me decís de Recoba todavía, viste, a Recoba, que me venga a buscar cuando quiera, acá en Paso de los Toros, que lo cago a trompadas, y tengo acá anotado que dijo exactamente, pero bueno, era enemigo público del Chino Recoba, del Loco Abreu, y muy amigo de sus amigos. Y bueno, la historia de Fabián, ya con sus amigos y allegados, incluido Gustavo Méndez, incluido la Abeja Beijón, que realmente entiendo que estuvieron a su lado, y intentaron muchas veces intervenirlo, algunas con éxito. Fabián llegó a estar sobrio un par de meses, llegó a ir a clínicas de rehabilitación, pero siempre terminaba reincidiendo, lamentablemente, en el alcohol. Mucha gente quiso ayudarlo, pero vos sabés que al final, sí, si alguien no se quiere dejar ayudar, no le puedes poner un chaleco de fuerza e internarlo. Y sí, lamentablemente O'Neill terminó sin un peso, porque es un tipo que en Navidad regalaba corderos, había colas en la cantina del Club Defensor, y O'Neill dando platos de comida. Bueno, la gente hacía cola en la puerta de la casa de su abuela, literal, con cuentas de luz o las cuotas de la moto para que O'Neill se las pague, y O'Neill se las pagaba. Termina literalmente sin un peso, viviendo de lo que le daban de comer en la cantina, y los amigos durmiendo en la calle, y muere internado en Montevideo por otra complicación en los riñones, el 25 de diciembre, nada menos, del año 2022, con menos de 50 años. Sí, me acuerdo de la nota que sacaron en el momento en el que murió. Fue un bombazo. Fue un bombazo en aquel momento, ¿no? Y había pasado poco tiempo del tema de Diego y había mucha reflexión, ¿no? Como en casos paralelos y cómo podía ser, ¿no? Que genios del balón, evidentemente de escalones muy diferentes, te miraran de esa manera, ¿no? O sea, en fin, de cómo se gestionan ese tipo de cosas. Pero bueno, yo, José, te agradezco el programa, ¿bien? Te agradezco toda la info. Me extendería, pero no tengo tiempo, querido amigo. Tengo que continuar con las tareas fuera del canal, pero bueno, te agradezco de verdad que hayas traído esta historia que te habíamos pedido.
Recordad que José tiene su propio canal, que es Ahí viene Joselito, ahí os podéis suscribir, está aquí todos los jueves contándonos un poco de historias, anécdotas, en fin, un poquito de lo que vaya surgiendo en función de el tema de la semana, de lo que nos vaya surgiendo durante los directos. Y bueno, José, si tienes algo más que decir, este es tu momento. No, eso, gracias a todos, nos vemos la semana que viene y bueno, los espero en el canal, ahí viene Joselito, con historia del fútbol en el barro. Gracias, José, gracias. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Y bueno, amigos, nosotros continuamos por aquí. Yo la verdad, honestamente, no conocía la historia de Fabián O'Neill. Sabía un poco más o menos del final. Lo recordaba, sobre todo de haber visto vídeos de su paso por el Cagliari, por la Juve. No tenía ni idea de cómo había sido su paso por la selección. Pensaba, honestamente, que había tenido más trayectoria, bien, dentro de lo que es la selección uruguaya. Pero bueno, todo esto también sirve para profundizar, ¿no? Primero en mi conocimiento propio y particular sobre una situación y también para ofrecer un poquito un contenido distinto, ¿no? A todo lo que solemos hacer aquí en La Locura de Bielsa. Así que por esa parte se lo agradezco a José. Bien.